Queridos amigos de Medjugorje, queridos hijos de la Gospa, os saludo cordialmente en este congreso de habla alemana en Marienfried con motivo del 40º aniversario de las apariciones de Nuestra Señora. Es grandioso lo que estáis haciendo, lo que habéis hecho hasta ahora durante estos 40 años desde que la Madre María, Reina de la Paz, está con nosotros. Habéis hecho tanto por ella. Habéis hecho tanto por el área de habla alemana en Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein y otros lugares. Creo que Nuestra Señora Madre os está muy agradecida por eso. Y este evento, el 40º aniversario de sus apariciones, de sus visitas a nosotros, vosotros quisisteis elevar al nivel de un congreso donde una vez más invitaráis a todos a volver a María, Reina de la Paz, para que escuchen su voz y sigan sus mensajes. ¿Y cuáles son los mensajes de Nuestra Señora? ¿Qué es lo que quiere la Virgen de nosotros? Nuestra Señora lo dijo con su nombre, cuando se nombró a sí misma como Reina de la Paz. Nos llama a la paz. Ese es su mensaje básico. Eso es lo más importante. Y está presente en todas las demás convocatorias. Cuando Nuestra Señora nos llama a la oración, en realidad es una llamada a la paz, a encontrar la paz en Dios. Cuando nos llama a la conversión, se vuelve a llamar a la paz, a volver a Dios, que es la fuente de la paz. Apartarnos del camino equivocado en el que buscamos la paz, es decir, volver a la oración, al ayuno, a la palabra de Dios, a la adoración de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, etc. Nuestra Señora, como Madre y Maestra, nos enseña cómo encontrar la paz. Por eso el aprendizaje es uno de los principios fundamentales en la escuela de la Virgen. Aprender. Cuando comenzamos a aprender, nos abrimos a Dios. Abrimos nuestro corazón a María, Reina de la Paz. Por eso es importante desear aprender, querer aprender. Querer aprender significa querer escuchar a María hablarnos. Queridos amigos, creo que en todos vosotros despertará en vosotros ese deseo del aprendizaje. La Virgen nos enseña cómo escuchar, cómo volver a Dios, cómo abrir nuestro corazón a Dios. Además, uno de los principios de la escuela de Nuestra Señora es la conversión. En realidad, esta es quizás la llamada más importante de Nuestra Señora. Conversión. Conversión significa volver a Dios, a la fuente de la verdadera paz. Apartarnos de los caminos equivocados en los que a menudo nos encontramos. Volver a Dios como el hijo menor de la palabra del hijo pródigo, del Padre misericordioso. En un punto él se convierte, en un momento se despertó, recuperó el sentido, volvió del camino equivocado y decidió volver con su Padre. Esa es la esencia de la conversión. No solo apartarse del pecado y del camino equivocado, sino volver a Dios. Dirigir su mirada y su corazón hacia Él. Por eso la conversión la necesitamos todos. Además, uno de los principios de la escuela de Nuestra Señora es la fe. La fe es importante. Recordemos cómo Jesús pone el énfasis en la fe y destaca la importancia de la fe. Creer que nada es imposible para Dios. Eso, queridos amigos, es uno
de los principios más importantes en la escuela de Nuestra Señora. Por eso es importante orar por el don de la fe. Por eso es importante decir dentro de sí mismo: Jesús, en ti confío. Jesús, te creo. No solo decirlo, sino llevar la fe en el corazón, vivir con fe los mensajes de la Virgen, con la fe de que ella, la Madre, está con nosotros, que ella, la Madre, nos ama, que ella, la Madre, nos conduce por el camino correcto. Es importante creer en la misericordia y el perdón de Dios. Nuestra Señora a menudo nos invita a orar por aquellos que no han conocido el amor de Dios, por aquellos que no lo han conocido y por aquellos que no confían más en el amor de Dios. Y a orar por ellos. La fe es importante para todos nosotros, queridos amigos. Creer en la palabra de Dios. Creer que el amor de Dios es mayor que todos nuestros pecados. Por eso el sacramento de la confesión está tan presente en Medjugorje. Es tan importante. Muchísimos, miles y miles, aquí en Medjugorje han experimentado el amor de Dios en el sacramento de la confesión. Además, uno de los principios de la escuela de Nuestra Señora es el amor y la libertad. Amor y libertad. Nuestra Señora nos invita: cuando amáis, cuando tenéis amor, en sí nada es imposible para vosotros. Cuando no tenéis amor, no podéis hacer nada. Ni siquiera podéis saludar a la gente, ni siquiera podéis perdonar. No podéis volver del camino equivocado. Cuando tenéis amor, todo es posible para vosotros. Podéis perdonar, podéis amar incluso a quienes no os aman. Por eso es bueno e importante orar: Jesús, dame amor por los demás y por las personas que no me aman, que no me son agradables, que no me han perdonado. Oremos por el don del amor, para que el amor abra nuestros corazones, para que el amor abra nuevos espacios dentro de nosotros, para que el amor nos brinde nuevas oportunidades para poder hacer lo que a veces pensamos que no es posible. La libertad es uno de los principios fundamentales en la escuela de la Virgen. La libertad de amar incluso cuando los demás no nos aman a nosotros. Fray Slavko Barbaric, ese gran hijo y alumno de la escuela de la Virgen, dijo: todo lo que hagas, no lo hagas para que la gente te ame, te aprecie, te respete, porque la gente sabe no amar y no apreciar y no respetar, sino todo lo que hagas, hazlo por amor a la gente. Ese es el principio del amor y de la libertad. Cuando tenemos un corazón libre, podremos hacerlo. Entonces es posible, nos es posible. Cuando estamos libres del reconocimiento humano, del respeto humano, de la gratitud, entonces actuamos libremente. Actuamos de acuerdo con los principios de Dios, de acuerdo con ese principio: como Dios hacia mí, así yo hacia las personas. Como Dios me ama a mí, como Dios me perdona a mí, así quiero yo actuar con las personas. Cuando seguimos este principio, somos libres del condicionamiento humano. Además, uno de los principios en la escuela de la Virgen es ir de afuera hacia adentro, de los actos externos al corazón, a la oración del corazón, para que todo lo que hagamos, lo hagamos con el corazón, con amor, con el corazón abierto. A veces permanecemos en la superficie como aquel fariseo que reza en el templo. El fariseo a quien Jesús cita como ejemplo reza en el templo, ayuna 2 veces a la semana, pero se queda en lo de afuera, en el acto exterior. No descendió a su corazón. Jesús nos invita a acercarnos como Zaqueo, a descender del árbol, a descender al corazón, porque ahí es donde quiere quedarse. Quiere entrar en nuestra casa, en nuestro corazón y estar allí con nosotros. Por tanto,
no basta solo con hacer cosas externas. No es suficiente escuchar la palabra de Dios externamente. No es suficiente comulgar en la Santa Misa externamente. No es suficiente adorar a Jesús solo externamente. Hay que hacerlo con el corazón. Por eso necesitamos esta llamada una y otra vez. Una llamada de afuera hacia adentro, como María, la hermana de Marta, que soltó todo lo demás y se volvió solo hacia Jesús. Lo mira y lo escucha. Lo escucha con el corazón. Además, uno de los principios en la escuela de la Virgen es: cada individuo es importante. Cada uno de nosotros es importante en la escuela de la Virgen, en el plan de la Virgen. Es una gracia de la que debemos ser conscientes. A veces podemos pensar que no somos importantes, que otros son más importantes que nosotros, que otros pueden hacer algo más que nosotros. No. Nuestra Señora nos dice que cada individuo es importante en su escuela. Queridos amigos, esta es nuestra oportunidad de hacer mucho bien. Esta es nuestra oportunidad de darle sentido a nuestra vida, porque en la escuela de Nuestra Señora podemos hacer mucho. Trabajar en nosotros mismos, difundir la paz y el amor de Dios a nuestro alrededor. Y muchas cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que podemos. Tantos y tantos han demostrado con sus buenas obras que sí es posible, más de lo que jamás creyeron posible. Además, queridos amigos, un principio importante en la escuela de Nuestra Señora es: cámbiate a ti mismo, no a los demás. Cuando yo cambio, los demás también cambian. Aquí tenemos una forma de alcanzar la paz, de encontrar la paz. No cambiar a los demás, no querer cambiar a los demás, no querer quitar la paja del ojo de otro, sino trabajar primero en mí mismo, en mi corazón, y cambiarme a mí mismo primero. Cuando experimentemos eso, entenderemos cómo todo es diferente, cómo cambian los demás, cómo los demás se ven diferentes a nuestros ojos cuando yo cambio. Es un cambio milagroso, es un camino milagroso hacia el cambio. La Virgen nos enseña e invita a formarnos a través de la oración, del ayuno, de la adoración de Jesús, de la oración ante la cruz, etc., a través del rezo del rosario, a entrenarnos para la vida, para que trabajando en nosotros mismos nos entrenemos para las diversas situaciones de la vida. Y veremos entonces cómo podemos ser de Dios, de Nuestra Señora, en diversas situaciones de la vida, y cómo las cosas cambian para mejor a nuestro alrededor. Queridos amigos, Nuestra Señora nos reúne en su escuela en Medjugorje. Primero invitó a los videntes, luego a los feligreses de la parroquia de Medjugorje y luego a las personas de todo el mundo. Nos invita a través de sus mensajes, que primero envió a los videntes, luego a los feligreses de la parroquia de Medjugorje de 1984 a 1987 y luego a partir de 1987 invita a todo el mundo. A través de sus mensajes nos educa en su escuela. Una de las formas de su crianza, una de las formas de vivir su escuela, es el programa vespertino de oración en la parroquia de Medjugorje. Él es realmente un ejemplo de vivir la escuela de Nuestra Señora, de lo que Nuestra Señora nos enseña y de lo que quiere para nosotros. Un programa de oración que comienza con la preparación para la Eucaristía, la oración del Rosario, con la que nos preparamos para la Eucaristía, la oración del Espíritu Santo, con la que abrimos nuestros corazones para la Eucaristía, para Jesús. La Eucaristía está en el centro y después de la Eucaristía, la oración de sanación del alma y del cuerpo, la adoración de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, la oración ante la cruz. Además,
Una de las formas de vivir el mensaje de Nuestra Señora en la parroquia de Medjugorje son los seminarios, es decir, ejercicios espirituales de ayuno y oración, renovaciones espirituales en el ayuno y la oración. Luego, renovación espiritual para los organizadores de las peregrinaciones, renovación espiritual para médicos y personal médico, renovación espiritual para sacerdotes, para jóvenes, Mladifest, renovación espiritual para matrimonios. La renovación espiritual es necesaria en todas las áreas de la vida. Todos nosotros, sacerdotes, matrimonios, médicos y organizadores de peregrinaciones, todos nosotros necesitamos de renovación espiritual. Nuestra Señora, queridos amigos, por tanto, nos educa para la paz, nos enseña cómo encontrar la paz, cómo vivir la paz, y nos enseña a buscar y encontrar la paz en Dios, a encontrar la paz en la oración. Nuestra Señora nos invita y nos educa en su escuela para la oración, a encontrar cómo vivir la paz. Nuestra Señora nos invita y educa en su escuela para la oración, para los sacramentos, especialmente para los sacramentos de la Eucaristía y la confesión. Aquí en Medjugorje estos dos sacramentos se viven de la manera más fuerte e intensa. Nuestra Señora nos invita a la oración, nos educa cómo orar, nos enseña a orar con el corazón, a hacer con el corazón todo lo que hacemos, a decidirnos orar, a saber detenernos, pararnos, dejar todo lo demás como María, la hermana de Marta, dejar todo y decir: Jesús, ahora tú eres importante para mí, ahora tú me eres el más importante. Nuestra Señora nos educa para ayuno. El ayuno es un momento importante en su escuela. A través del ayuno aprendemos a renunciar, a decir no a las adicciones, a algunos malos hábitos. Y no solo a decir que no, sino también a decir que sí, sí a Dios. Cuando decidimos ayunar, decidimos volver a Dios, anhelarlo de nuevo, decidirnos despertar en nosotros un hambre de Dios, de la palabra de Dios y del amor de Dios. Nuestra Señora nos educa para nuestra relación con la voluntad de Dios, nos enseña a abrirnos a la voluntad de Dios en la oración, en el ayuno, a buscar la voluntad de Dios, a conocer la voluntad de Dios de esa manera. Nuestra Señora nos educa para trabajar en el corazón y nos enseña que es importante vernos a nosotros mismos, a reconocer el pecado, a descubrir el pecado y así entender dónde estamos, en qué condición estamos, como esas personas que primero ven una paja en el ojo de otro. Cuando vea una paja en el ojo de otro, cuando vea debilidades de los demás, entonces necesito pararme, necesito detenerme, no querer cambiar inmediatamente a los demás, sino volver la mirada hacia mí mismo, trabajar en mí mismo, en mi corazón, descubrir esa viga que está en nosotros, descubrir todo lo que nos impide ver bien. Necesitamos deshacernos de eso y solo después de eso podremos cambiar a los demás. Solo después de eso podremos sacar la paja del ojo de otro. Entonces, trabajar primero en mi propio corazón, o como esas personas que levantaron piedras para tirarla a esa mujer que se equivocó. Jesús los invita a trabajar sobre sí mismos. El que de entre vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle la piedra. Es una llamada a que trabajen en su corazón, a que se conozcan a sí mismos, a que conozcan su pecado. Nuestra Señora nos educa para el perdón y nos enseña a perdonar. Nos invita a orar por amor y dice: queridos hijos, si no podéis perdonar, orad por amor a la persona que os ha hecho daño. Jesús, dame amor por esa persona. De esta manera el amor obrará en vosotros, el amor derretirá el hielo en el corazón, el amor abrirá el corazón, purificará la mirada y entonces podremos ver diferente.
podremos pensar diferente, porque el amor librará nuestro corazón del cierre, de todo lo venenoso que obra en nosotros a través de la herida, de todo lo que ha capturado nuestro corazón a través de la herida. Nuestra Señora nos educa para la palabra de Dios y nos invita a leer las Sagradas Escrituras todos los días, la palabra de Dios. Poner las Sagradas Escrituras en un lugar visible de nuestra casa. Leer la palabra de Dios, conocer a Dios, conocer el amor de Dios que se manifiesta, que está escrita en la palabra de Dios, que se revela con la palabra de Dios en las Escrituras. Queridos amigos, estos son solo algunos de los aspectos, algunos de los caminos, algunos de los indicadores de la escuela de Nuestra Señora, que abrió en la parroquia de Medjugorje, aquí, de la escuela en la que ella como madre y maestra nos llama a responderle. Este congreso, ahora en Alemania, es una llamada renovada a que volvamos a la Virgen con un fervor aún mayor, con el fervor de los primeros días, como lo dice nuestra Virgen, a responder a sus llamadas. Este tiempo es el tiempo en el que podemos actuar. No es fácil, es tiempo de pandemia, pero podemos hacer mucho en este tiempo. Podemos empezar a rezar. No pensemos que es poco. Comencemos a orar y luego la oración nos ayudará a abrir los ojos para ver qué más podemos hacer. Empecemos a orar por los demás. De esta manera expandimos nuestro corazón y nuestra mirada y el amor dentro de nosotros comienza a obrar. Cuando comenzamos a orar por el mundo, por cambios en los corazones, por la conversión de corazones duros, de esta manera comenzamos a amar a las personas. Orar por los demás es un signo de amor por las personas y que no pensamos solamente nosotros mismos, sino que hemos comenzado a pensar también en los demás. Queridos amigos, Nuestra Señora Madre no piensa en sí misma. Ella no permaneció en su paz en el cielo, su corazón, sino su corazón está lleno de amor. Por eso está pensando en nosotros, por eso ella está cumpliendo esas palabras de Jesús en la cruz. Y aquí a tu hijo. Ella desempeña ese papel de la madre en el que se preocupa por nosotros, en el que quiere nuestra salvación, en el que quiere ayudarnos. Por eso nos invita a responder, a ser sus brazos extendidos de paz en el mundo, a ayudarla en este tiempo a que más gente posible se salve, a que más gente posible encuentre la paz, a que más gente posible encuentre a Dios. Os lo deseo desde el fondo de mi corazón. Gracias por su atención.